Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y Teología, maestro en Derecho, es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Moret, soy el portavoz de todos ustedes en estos podcasts, diálogos de amor, vida y muerte a cargo del padre Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. En este podcast se hablará sobre las trampas del movimiento eutanásico. El problema de la eutanasia es muy complejo y está surcado de ambigüedades y de una complicada red de valores y antivalores que deben analizarse con precisión y finura. Padre, ¿nos los puede explicar? Una de las trampas que suele encubrir el movimiento eutanásico es el de las encuestas de opinión, de las que ya hablaremos en otro momento. Otra trampa consiste en querer eliminar los aspectos religiosos de la discusión pública. ¿Esto es cuando la gente dice que la religión no debe entrar en la política? Sí, hay que explicar esto. Esta expresión, que la religión no entra en la política, demuestra un pobre concepto de la religión y de la política. A este propósito se alude a la frase de Jesucristo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Frase que, según muchos especialistas, puede interpretarse como que las leyes humanas están bajo las obligaciones religiosas, puesto que el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo cual supera la imagen del César impresa en las monedas. Padre, pero también se ha dicho muchísimo que la oposición religiosa a la eutanasia solo se da en México. Bueno, esta afirmación revela una grave ignorancia. El episcopado holandés publicó una colección de documentos dirigidos a diversas autoridades de su país, a los legisladores y al público en general. En total son de más de 165 páginas llenas de profundas reflexiones con el título Eutanasia y dignidad humana. Tema muy importante esto de la dignidad, porque se manipula el término dignidad y a veces se dice que la eutanasia es cumplir la dignidad humana o realizar la dignidad humana. En vísperas de la aprobación de la eutanasia en Holanda, las iglesias protestantes unidas y la católica, junto con otros grupos y movimientos eclesiales, firmaron un documento en el que anunciaban las acciones prácticas que tomarían en caso de que se aprobara la ley. Además, en Inglaterra, la Iglesia Anglicana y la Católica presentaron en 1993 un documento al Comité de la Cámara de los Lores que estudiaba la eutanasia. En este documento, entre otras cosas, se destacaba el derecho a la autonomía personal. No puede exigir una acción a otra persona. Los pacientes no pueden exigir ni deben estar en condiciones de exigir que los médicos colaboren para provocar su muerte. En otra parte, el documento aclara que hay que diferenciar entre el hecho de matar con deliberada intención y el de acortar la vida mediante tratamientos anestésicos. Finalmente, la alimentación y la hidratación a un paciente en estado vegetativo no debería usarse como argumento a favor de cambiar la ley. En este mismo año, el Parlamento de las Religiones del Mundo elaboró una declaración que se denominó una ética global, en la que establecieron los acuerdos básicos sobre los valores fundamentales de las religiones del mundo. Y ahí se especificaba que, no obstante las diferencias culturales y teológicas entre las religiones, sobre todo entre los budistas y los cristianos, coincidían en oponerse decididamente a la destrucción intencional de la vida humana. Aquí quisiera hacer énfasis en que estamos hablando de 1993, hace 30 años.
cuando estamos grabando este podcast, o sea que no son temas fáciles de resolver. En este contexto, padre, ¿cómo se trata este tema en los medios de comunicación? Bueno, precisamente otra trampa del movimiento eutanásico es que en algunos medios de comunicación falta precisión en el lenguaje, lo cual lleva a grandes confusiones. Algunos piensan que estar en contra de la eutanasia supone estar a favor del encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Es tratar de conservar la vida del enfermo terminal a toda costa y a todo costo. Esto se presta a muchos abusos, y el que está contra la eutanasia también está contra estos abusos. O bien, oponerse a una abstención terapéutica razonable. Una abstención terapéutica razonable es también lícita en la ética. Con mucha razón, un gran filósofo y sociólogo alemán y americano, Herbert Marcuse, nos advertía del peligro de que el progreso científico sin ética y sin valores convirtiera al mundo en una inmensa fábrica, fabricando hombres a la medida, podríamos decir a la carta, cortados con la misma tijera, con los mismos gustos y las mismas aspiraciones materiales. Estamos produciendo máquinas que se parecen a los hombres, y lo que es peor, hombres que se parecen a las máquinas. En el caso eutanásico, los dos extremos son reprobables. Con el encarnizamiento terapéutico o con la distanasia, convertimos al hombre en apéndice de una máquina, y con la eutanasia tratamos de ser humano como una máquina descompuesta. Tratamos al ser humano como una máquina descompuesta, como un producto desechable y carente de sentimientos y de valores. En este contexto, ¿cuál es la repercusión que tendría esto en el aspecto legislativo? Bueno, en este punto yo me adhiero al pensamiento de Robert Badinter, que fue al que se debe la abolición de la pena de muerte en Francia. Él ha declarado: el solo valor de la ley en este dominio es el de proclamar el respeto a la vida. Luego, citando a Portalí, añade: es necesario ser cauto en cuanto a las novedades legislativas. Existen ciertos dominios en que la ética es preferible a la ley. La ética es preferible a la ley. Con esto nos quedamos, terminamos este podcast. Gracias, Padre Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. Y les recuerdo, soy Fernando Moret, soy el portavoz de sus preguntas, de sus inquietudes. Por favor, comuníquense con nosotros al correo dialogosdam@gmail.com. Repito, diálogos de A de amor, B de vida, M de muerte, @gmail.com. Gracias, nos vemos pronto.